Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de Internet, donde desentrañamos los dramas, las pasiones y sobre todo, las palabras que cambian vidas. Hoy tenemos un tema que de verdad, les va a volar la cabeza. Prepárense para sumergirse en una historia donde una sola frase, un comentario lanzado al aire, ha puesto a uno de nuestros personajes favoritos en una situación, bueno, digamos que bastante complicada. Hablamos de esas palabras que sin querer o queriendo, te dejan en una encrucijada, sin salida aparente. Y hoy, vamos a analizar las palabras de Khan que han dejado a Demet, Sir, a nuestra querida Demet, en jaque. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito desde ya a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Créanme, lo que vamos a desgranar hoy es oro puro. Imaginen la escena. Un momento que podría haber sido tranquilo, un intercambio entre dos personas que por alguna razón, tienen un peso específico en sus vidas y de repente, ¡boom! Una frase. Una sola frase que actúa como una ficha de dominó, derribando una tras otra todas las defensas, todas las posibles salidas. Khan, nuestro protagonista, un personaje que a menudo se debate entre la impulsividad y una profundidad emocional que a veces le juega en contra, ha pronunciado algo. Y no cualquier cosa. Ha dicho algo que ha impactado directamente a Demet, dejándola en una posición vulnerable e expuesta. ¿Qué pudo haber dicho Khan para generar tal revuelo? Esa es la gran pregunta que nos ocupa hoy, y vamos a desgranarla hilo por hilo. Para entender la magnitud de este jaque, primero debemos recordar un poco el contexto. Las relaciones en estas historias, ya sean ficticias o inspiradas en la vida real, rara vez son lineales. Están llenas de altibajos, de malentendidos, de pasados que pesan y de futuros inciertos. Demet, por su parte, ha pasado por mucho. Ha luchado, ha amado, ha sufrido y siempre ha intentado mantener una cierta dignidad, una armadura construida con experiencias, una coraza forjada en el crisol de las adversidades. Khan, con su personalidad arrolladora, a veces parece capaz de derribar esa armadura con una sola mirada, o como hemos descubierto hoy, con una sola frase que penetra hasta lo más hondo. ¿Qué tipo de frase podría ser tan demoledora? Podría ser algo que toque una fibra sensible muy profunda de Demet. Quizás algo relacionado con su pasado, con sus miedos más arraigados, con inseguridades que creía haber superado, esas sombras que acechan en los rincones más oscuros de su psique. O tal vez, y esto es lo que lo hace aún más intrigante, podría ser una declaración de intenciones, una revelación de sentimientos, o una acusación que la pone en una situación en la que cualquier respuesta que dé será percibida como una trampa, un error táctico en un tablero de ajedrez emocional. Pensemos en las posibilidades. Si Khan hubiera dicho algo como, sabes que siempre te he querido, pero mi amor por ti me está volviendo loco, esto podría ser un jaque a Demet si ella no está en la misma sintonía, o si teme el compromiso. O si simplemente no está lista para aceptar esa verdad que amenaza con sacudir los cimientos de su mundo. La dejaría sin poder rechazarlo directamente sin herirlo profundamente, un golpe que su conciencia probablemente no podría soportar. Pero tampoco podría aceptarlo sin ser sincera consigo misma, sin enfrentar esa verdad que quizás le aterra tanto como le atrae. Sería un laberinto sin salida aparente, un callejón sin retorno emocional. O imaginen algo más directo, una acusación velada o explícita, una flecha envenenada lanzada con precisión quirúrgica, no puedo creer que sigas aferrada a eso. Tus acciones demuestran que nunca vas a cambiar. Esto sería un golpe directo a la identidad de Demet, a sus esfuerzos por mejorar, por ser alguien diferente, por reescribir su propia historia. La obligaría a defenderse, pero ¿cómo defenderse de una percepción que ya está instalada en la mente de Khan? De una imagen que él ha construido y que quizás se niega a ver de otra manera. Cualquier defensa podría sonar a excusa, a una confirmación de la crítica, a un intento desesperado por limpiar una reputación que a sus ojos ya está manchada. Sería como luchar contra un fantasma, contra una sombra que se cierne sobre ella. Y aquí es donde entra la maestría del guión, o la cruda realidad de las interacciones humanas, que a menudo superan la ficción en su complejidad y crudeza. Las palabras de Khan no son solo palabras al viento, no son ecos vacíos en el vacío. Tienen peso, tienen historia y en este caso, tienen la capacidad de paralizar, de congelar el tiempo y el espacio, de dejar a la otra persona sin aire, sin saber qué movimiento hacer. Demet se encuentra en ese instante en una encrucijada existencial, sin saber qué movimiento hacer. Ignorar la frase.
Imposible, la frase resuena en su mente, un eco persistente que se niega a desaparecer. ¿Responder con ira, con furia desmedida? Probablemente sea lo que Khan espera, o lo que ella misma siente en ese torbellino de emociones, pero ¿a dónde la llevaría eso? A una confrontación destructiva, a un abismo de resentimiento mutuo. ¿Responder con vulnerabilidad, abriendo su corazón y mostrando sus miedos? Quizás esa sea la apuesta más arriesgada, la jugada más audaz, pero también la que podría abrir una puerta hacia la comprensión, hacia la sanación, o hacia una mayor herida. Las situaciones de jaque en las relaciones son fascinantes porque nos muestran la fragilidad y la fuerza de las personas. Demet, que a menudo la vemos como una mujer fuerte y resiliente, una guerrera incansable, se encuentra de repente en una posición de debilidad, obligada a tomar una decisión bajo una presión insoportable. Y la presión no es externa, no es un obstáculo físico, sino interna, emocional, personal. Khan, quizás sin darse cuenta de toda la repercusión de sus palabras, ha apretado el botón justo en el punto más sensible, ha tocado la llaga que creía curada. Podríamos estar hablando de un momento de celos exacerbados, donde Khan, al ver a Demet interactuando con alguien más, sintiendo la punzada de la envidia y el miedo a la pérdida, lanza una frase cargada de resentimiento y posesividad. Algo como: siempre supe que no eras para mí, pero tú nunca quisiste verlo. Esto la dejaría en una posición de tener que justificar sus decisiones pasadas, de revivir viejos traumas, o de confrontar a Khan sobre sus propias percepciones erróneas, sobre sus celos infundados, sobre su incapacidad para confiar plenamente en ella. Sería un ataque directo a su autonomía, a su libre albedrío. O tal vez, la frase es una revelación inesperada sobre los propios sentimientos de Khan, una confesión que lo expone de una manera que nunca antes se había permitido. He intentado olvidarte, Demet, pero es imposible. Y ahora no sé qué hacer contigo. Esto la obligaría a enfrentar la realidad de los sentimientos de Khan, sentimientos que quizás ella también alberga en lo más profundo de su ser, pero que por miedo, por las circunstancias adversas, o por la historia compartida, ha intentado suprimir, enterrar bajo capas de prudencia. La dejaría en la disyuntiva de aceptar esa verdad abrumadora y lidiar con las consecuencias que desataría en sus vidas, o negarla o reprimirla aún más y seguir en esa ambigüedad dolorosa, en esa zona gris donde la felicidad es esquiva. Lo que hace tan cautivador este jaque es la ausencia de una respuesta fácil, de una jugada perfecta que la salve sin coste alguno. Si Demet intenta una defensa, puede parecer que está huyendo de la verdad, que está evadiendo la confrontación. Si intenta un ataque, puede parecer que está respondiendo a la defensiva, que está hiriendo a quien la hiere. Si se queda en silencio, podría ser interpretado como aceptación tácita, como resignación ante el destino, o como una estrategia calculada para ganar tiempo. Es un momento crucial donde cada opción tiene un precio, cada movimiento tiene sus riesgos, y el tablero está lleno de peligros ocultos. Y es en estos momentos de máxima tensión emocional donde vemos la verdadera esencia de un personaje, donde se revela su temple, su fortaleza, su capacidad de resiliencia. ¿Cómo reacciona Demet ante esta presión abrumadora? Busca una salida inteligente, una forma de desarmar la situación sin salir lastimada, sin sacrificar su dignidad. ¿O se deja arrastrar por la marea de la emoción, por la impulsividad que a veces domina incluso a los más racionales, y responde de forma precipitada, irreflexiva? La belleza de estas narrativas, la magia de estas historias, es que nos permiten explorar estas posibilidades infinitas, estas encrucijadas del alma humana, estas encrucijadas que nos definen como personas. Consideremos la posibilidad de que las palabras de Khan no sean maliciosas en su intención, sino fruto de una frustración acumulada, de una impotencia ante la complejidad de sus sentimientos. A veces, cuando amamos profundamente, las palabras salen sin filtro, expresando una verdad que nos quema por dentro, una verdad que nos desborda y nos hace actuar de formas inesperadas. Si esa verdad, al ser expuesta de forma cruda y sin adornos, pone a la otra persona en una situación difícil, en una encrucijada personal, se crea un conflicto de intereses, un dilema ético y emocional. Demet se ve obligada a lidiar con esa verdad, con las implicaciones que tiene para su propia vida, para su futuro, y para la relación que comparten. Este escenario nos recuerda, una vez más, que el lenguaje es una herramienta poderosa, capaz de construir puentes de entendimiento o de levantar muros de incomprensión. Y en este caso, las palabras de Khan han levantado un muro de interrogantes, de desafíos, de dudas alrededor de Demet, una muralla que debe escalar o derribar para poder seguir adelante. Ahora, pensemos en el futuro inmediato.
¿Qué hará Demet ante este jaque que la ha dejado sin opciones aparentes? Buscará una conversación honesta y profunda para aclarar las cosas, para desentrañar el nudo gordiano de esta situación. Se alejará temporalmente buscando el espacio necesario para procesar la intensidad de las palabras de Khan, para escuchar su propia voz interior. O quizás con esa astucia y esa fuerza que la caracterizan, encontrará una forma ingeniosa de usar las propias palabras de Khan en su contra, de darle la vuelta a la situación y demostrarle que ella también tiene recursos, que ella también puede jugar a este juego. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos mantiene al borde de nuestros asientos, expectantes ante lo que sucederá. Este jaque no es solo un momento dramático, un pico de tensión en la narrativa. Es una oportunidad para el crecimiento, para la introspección, para la autoevaluación. Demet se ve obligada a mirarse a sí misma, a sus propios miedos, a sus propios deseos, a las partes de sí misma que quizás ha intentado ignorar. Las palabras de Khan, por duras que sean, por dolorosas que resulten, pueden ser el catalizador que necesita para dar un paso adelante, para tomar una decisión importante, para liberarse de las ataduras del pasado y abrazar un futuro más auténtico. La belleza de estos giros argumentales radica en que nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar, donde una frase, un comentario casual, nos ha dejado sin saber qué decir, qué hacer, cómo reaccionar? ¿Cómo hemos reaccionado en esas ocasiones? ¿Hemos encontrado una salida inteligente, una forma de sortear el obstáculo, o nos hemos quedado atrapados en esa red de palabras, en ese laberinto emocional? Las palabras de Khan han colocado a Demet en una posición donde no puede avanzar fácilmente, ni retroceder sin consecuencias. Es como un ajedrecista que se encuentra ante una jugada maestra del oponente, una jugada que lo deja sin opciones claras. Cada movimiento posible tiene sus riesgos, cada decisión lleva consigo un precio. Y es en este juego de estrategia emocional, en esta danza de la incertidumbre, donde la verdadera personalidad de Demet brillará con luz propia, o se verá comprometida por la presión del momento. En resumen, hemos analizado cómo las palabras, aparentemente simples pero cargadas de significado y contexto, pueden tener un impacto devastador, capaz de cambiar el curso de una vida, de una relación. Las palabras de Khan han puesto a Demet en una situación de jaque, obligándola a enfrentar una realidad, un dilema emocional que requiere una respuesta cuidadosa, valiente y, sobre todo, auténtica. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas palabras, las motivaciones que pudieron impulsar a Khan a pronunciarlas, y las diversas formas en que Demet podría reaccionar, cada una con sus propias consecuencias, sus propios desafíos. Este es un momento crucial que pondrá a prueba su fortaleza, su ingenio, su capacidad de amar y de ser amada. Muchas gracias por acompañarme en este profundo análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que dijo Khan? ¿Cuál creen que fue la frase exacta que dejó a Demet en esta difícil situación? ¿Cómo creen que debería responder Demet para salir airosa, o al menos para encontrar una verdad que la libere? Déjenme sus teorías, sus especulaciones y sus opiniones en los comentarios, que siempre leo cada uno de ellos con gran interés, porque sus perspectivas enriquecen nuestro debate. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este análisis detallado, no olviden darle un buen me gusta para que YouTube sepa que les gusta este tipo de contenido y pueda recomendarlo a más amantes de las historias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les guste el drama, los giros inesperados y los análisis profundos de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, porque siempre tenemos algo nuevo y fascinante que desentrañar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de las historias que nos apasionan, que nos mueven y que nos enseñan tanto sobre nosotros mismos. Hasta pronto, queridos exploradores.